Bueno, queridos patitos, tenemos ciertamente un elemento que podría ser interesante y hasta cierto punto razonable, dado que el último conversatorio fue sobre John McClane y de un policía de ficción a un policía real. Y aquí tenemos a Unai Garabieta, miembro de nuestro cuerpo nacional de policía vasco, la Ertzaintza. Así que, Ongi Torri, bienvenido. Es que ricasco, Juan Carlos, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Pues encantado. Y lo primero, si seguramente sea lo mejor, que te presentes tú, porque seguramente yo lo haría un poquito mal. ¿Quién Bueno, es Unai Garabieta? pues Unai Garabieta es un chaval vasco, un chaval ya de 53, habrá que decir ya de una vez, y que un día pues un chaval de Esquerraldea, de la margen izquierda, que un buen día, se entera porque un amigo suyo se presenta a la Ertzaintza y bueno, ya había escuchado hablar de lo que era la Ertzaintza, lógicamente, pues a los mayores, ¿no? De lo que fue la Ertzaina del 36 y bueno, pues conocía aquellas historias de aquellos hombres en aquella época, porque solo eran hombres, ¿no? Que que la época de José Antonio Aguirre, en un contexto francamente complicado, con un golpe de Estado que derivó en una guerra, el gobierno de José Antonio Aguirre y Telesforo Monzón pusieron en marcha una policía que para Euskadi, que bueno, solo tuvo un efecto, digamos, práctico a nivel especialmente de Vizcaya y tal, pero bueno, pues había oído hablar de todo aquello, lógicamente. En el año 82 se vuelve a poner en marcha la Ertzaintza actual. Eso es una cosa también sobre la cual me gustaría puntualizar, Juan Carlos, porque Sí. veíamos en el 2022, decían el 40 aniversario de la Ertzaintza. Pues no era el 40 aniversario, era el 40 aniversario desde que volvió la Ertzaintza. La Ertzaintza se creó con el nombre de Ertzaina en el año 36, ¿vale? Otra cosa es que de facto el golpista Francisco Franco y sus adláteres la dieran por disuelta porque ni la reconocían, ¿de acuerdo? Y como decía, pues bueno, un buen día recién empezado en los 90, un amigo, uno de la cuadrilla, pues se presentó y bueno, pues aquello sonaba bien, ¿no? Para los chavales, ¿no? Yo vivía en Esquerraldea, era hijo de un obrero de Euskalduna, además, una Esquerraldea golpeada por el paro en plena reconversión industrial. Bueno, oye, pues era una opción, ¿no? Yo precisamente no tenía ninguna vocación policial, para nada. De hecho, mi relación con la policía o mi visión de la policía, en aquella época, una policía, era bastante represiva en Euskadi y no tenía ninguna vocación de eso. Pero sí entendíamos aquello y lo veíamos con una cierta, pues no sé si decir misticismo, ¿no? Aquello que se estaba volviendo a poner en marcha, ¿no? Era aquella policía con la que había soñado nuestro pueblo y un poco, pues sin saber muy bien dónde nos metíamos, yo creo, no solo creo yo, yo creo que un montón de chavales, pues nos fuimos metiendo ahí. Yo tenía, cuando inicié el proceso, 20 años clavados, hasta que conseguí ser ertzaina ya con 22. El día que hice 22 años me dieron el apto, si no mal recuerdo. Y bueno, de ahí derivó pues una forma de vivir, en cierta manera elegida voluntariamente, pero luego condicionada, como mucha parte de esta sociedad, por el momento político y violento convulso, la convulso que se estuvo viviendo.
Y Unai no es más que un chaval de aquella época, como otros muchos que nos apuntamos a una aventura que volvía a resucitar y que pues años más tarde pues parece que sigue adelante, no sin pocas dificultades y bueno, en el iterín, en ese proceso, en ese periodo, pues la verdad es que se han vivido algunas vivencias muy complicadas, momentos muy duros, que, que bueno, pues van curtiendo y van formando también. Pero vamos, no era una persona yo con una vocación y creo que la inmensa mayoría de los chavales, ¿no? Éramos chavales, bueno, yo en mi caso y en mi cuadrilla, pues éramos personas pues con una ideología abertzale, nacionalista, y veíamos no solo una oportunidad de trabajo ahí, que viniendo de donde veníamos, pues era estamos hablando de una época dura, en cuanto a paro. En Ezkerraldea el paro superaba la media, pero con creces el 20 y muchos por ciento, el 30%, ¿no? El chaval, yo estaba estudiando, ¿no? Tampoco es que tuviera una especie, no tenía una familia que mantener, yo era un chaval, ya te digo, como muchos, ¿no? Pero bueno, pues un poco ideologizados en la creencia de que, bueno, pues oye, vamos a ser, joder, somos la policía de Euskadi, ¿no? Vamos a ser la policía de Euskadi, jo, fíjate, voy a ser como aquellos del año 36, ¿no? Y ha ido este amigo y tal, y bueno, aquello, pues bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que es la Ertzaintza de hoy en día. Había mucho de voluntad, quizás menos conocimiento, menos técnicas. Y por contar una anécdota es que me ha venido ahora a la cabeza. Recuerdo cuando, bueno, pues dijeron, oye, que se han presentado, bueno, no voy a citar el nombre, es una persona conocida y tal, y menganito de tal, y joder, pues yo voy a ir también y tal. Y me acuerdo como en casa bueno, pues se miró con cierta ilusión, ¿no? También, ¿no? Pues, cuando vives una familia nacionalista, pues se entendía eso como un orgullo, ¿no? Nosotros éramos o así lo pensábamos entonces, los herederos de aquellos del 36, ¿no? Y eso era mucho decir. Y recuerdo perfectamente como mi padre me dijo, pero tú ya vas a ser capaz de subir por una cuerda como suben esos y tal. Bueno, no hubo que subir por una cuerda, pero por si acaso estuvimos hasta entrenando para subir, ¿no? Muchas ilusiones y mucho camino por recorrer, que bueno, pues hablaremos de lo que quieras. Sí, quizá alguna gente pueda recordar un producto audiovisual de la época como es Loca Academia de Policía. Esto es algo mucho más serio. Esto es más serio. Bueno, a veces no te creas, Juan Sí, Carlos, que a yo veces tengo aquí también. en ficción, aquí dos novelas, que es Atentado con Jura de Geldo y Burdinsar en honor del Berrozi, que en teoría es una trilogía. Solamente hace falta que los que estáis viendo leáis estos y me pidáis que escriba la tercera parte y yo entonces ya la Bueno, escribiré. pues venga, Aurrera, dispara, por la tercera ya. Una pregunta que creo que es bastante evidente. ¿Cuántos Chinas hay y cuántos tendría que haber? Uy, pues mira, actualmente el número exacto, creo que son 3.000, o sea, aparca tú, 7.345. Debería de haber 8.000 ertzañas según se tiene pactado con el Estado. Y estamos 7.345. Y me preguntarás, ¿y por qué? Porque todo el mundo se pregunta. ¿Por qué no se llega a los 8.000? Pues no se ha llegado a los 8.000, se ha llegado una sola vez. Se ha llegado una sola vez, pero no se ha llegado o no se llega normalmente porque las estructuras que mantiene hoy en día la Ertzaintza en concreto, eh, para dar servicio a las necesidades que tiene la sociedad vasca en materia de seguridad, requieren de una estructura. Y la estructura que está montada, digamos que es una estructura piramidal, ¿no? Como tiene cierta lógica además de que sea piramidal, porque se empieza pues, con una cabeza, una estructura de mando que va hacia abajo y digamos en la base, en la parte de abajo es donde se sitúa pues los ertzañas que no tienen
digamos, ese rango, ¿no? En esa escala ejecutiva y demás, ¿no? Cuando la parte de arriba de la pirámide no se ha ido desarrollando a la velocidad que debiera, pues lo que ha generado es un tapón, ¿no? Entonces, digamos que abajo tenemos toda la estructura, pero nos sigue faltando la de arriba, ¿no? La parte de arriba de la pirámide hay huecos sin cubrir, para que me entienda la gente. Entonces, el hecho de que existan esos huecos no permite que la parte de abajo de la base siga creciendo hacia arriba, para que me entiendas. Entonces, no pueden entrar más archañas por abajo. A eso hay que unirlo también el relevo generacional, que, bueno, ya lo vamos encarando ya casi, bueno, se ha medio encarado ya, se ha reconducido, digamos, pero hemos pasado de ser la policía más joven de Europa. Tengamos en cuenta que cuando se pone en marcha en el año 82, pues resulta que claro, éramos todos jóvenes, hasta yo era joven. y claro, éramos en aquel entonces la policía más joven de Europa, pero como no ha habido un relevo sostenido en el tiempo, hemos pasado 40 años más tarde a ser una policía 40 años más envejecida. Eso se ha ido encarando en los últimos años con promociones grandes otra vez, como eran las del principio. Bueno, yo cuando entré, la promoción éramos 500 y pico, o sea, se iba entrando de 500 y 500, ¿vale? Paramos a los despliegues ya, una vez que quedó desplegada toda la Ertzaintza de lo como es en la Comunidad Autónoma Vasca, pues ya las promociones se redujeron bastante, pues eran promociones de 50, 100, 100 y pico, ¿no? Pero en aquel montón y tal. Eso es lo mismo que supuso que entráramos un montón de jóvenes en aquel momento. También esos jóvenes han llegado a una edad de jubilación y han llegado en bloque también. Entonces ese es el problema que hay, ¿no? Aparte de lo que hemos hablado de la pirámide, pues que no hemos, yo creo que ha sido un error en la gestión de la Ertzaintza durante todo este periodo. No se ha desarrollado la escala de mando como se debería de haber desarrollado, ni se han cubierto todos los huecos en la manera y en el tiempo que se deberían de haber cubierto, pues ha hecho que se quede taponado, digamos, ahí, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, ese bloque generacional, ¿no? Pues se da la circunstancia de que si no hay ese relevo sostenido, pues lo que ocurre es que cada cierto tiempo se va envejeciendo. Entonces ahí, pues bueno, hay quienes abogamos porque se mantenga un relevo sostenido, es decir, que hay unas tasas de reposición y que se vayan haciendo promociones, pues todos los años, digamos, que vayan permitiendo el rejuvenecimiento continuo de la institución. Ahí no fue Montoro el que metió mano hace unos años, no sé si fue solo en salud, sino también en todo lo demás, en tema de la tasa de reposición. Las tasas de reposición a día de hoy no están contempladas en la Ertzaintza. Yo pertenezco a una organización, soy miembro del sindicato ESAN y es una reivindicación vieja en la cual está ESAN JQ, ¿no? No están contempladas a día de hoy. Se contemplan en los presupuestos generales del Estado y se contemplan, pues, no tengo ahora el dato, pero para la Guardia Civil, por ejemplo, se contemplan para los militares y tal, y vienen un poco también, pues eso, ¿no? A garantizar ese relevo generacional de una manera sostenida, porque cuando tú pones en marcha una cosa, claro, si la media de edad cuando se pone en marcha la Ertzaintza, pongamos un ejemplo, los primeros 15 años es de, pongamos, 32 años, que sería aproximadamente la Ertzaina medio tenía 32 años, digamos. Claro, 20 años más tarde, si a ti no te han permitido tener esa flexibilidad en el número, 20 años más tarde esos 32 se han convertido en una media de 52. ¿Entendemos eso? Ese es el problema. Entonces, una de las propuestas de la organización que llevamos nosotros, y bueno, y así la trasladamos en el Congreso de los Diputados, y estuvimos ahí pues con el Grupo Vasco y demás reunidos, es el que se incluyan esas tasas de reposición se le incluya dentro de esas tasas de reposición a la propia Ertzaintza, ¿no? Y luego, aparte, también creo que una cosa es fundamental, ya no es solo el número de ertzainas que tienes,
sino también, aparte de lo cuantitativo, lo cualitativo, ¿no? Claro, no es lo mismo tener una policía joven, en la media, que una policía envejecida, porque por el paso del tiempo. Entonces ahí también, por ejemplo, hay que atender un poco a la casuística del colectivo, una casuística pues que en muchos casos pues engloba a personas que tienen, digamos, mermadas sus capacidades sin alcanzar un grado de merma, aunque suene un poco así, que implique, por ejemplo, una jubilación por una incapacidad, ¿no? Imaginemos una persona que tiene pues una lesión que no le permite, por ejemplo, digamos, estar un montón de horas de pies porque tiene una lesión en la cadera, por poner un ejemplo. Pero esa lesión no le incapacita. Entonces, ese Ertzaina sigue en activo, pero no está al 100% activo. Entonces, otra de las reivindicaciones es que se tenga en cuenta ese tipo de condicionamientos en el servicio, porque nuestro objetivo es dar un servicio a la ciudadanía, ¿no? Entonces, si ese servicio que estamos dando se ve condicionado por esa merma y tal, pues eso es otra cosa que se tiene en cuenta. De momento con el Estado no se ha conseguido eso. A mí me consta que se vio con buenos ojos lo trasladamos a todos los partidos políticos. Me consta que el Partido Nacionalista Vasco cogió el guante de grado porque está gestionando, no en vano, el PNV gestiona a día de hoy en la Comunidad Autónoma Vasca la Ertzaintza y cogió de buen grado esa petición. Y sé que está hablado, sé que se ha metido en el pacto que se firmó con Sánchez, pero no está desarrollado. Sí, lo estaba diciendo porque quiero recordar que en materia de sanidad el tema de la tasa de reposición había limitado el hecho de que pudiera entrar nuevo material humano en el ámbito sanitario en Osakidetza. Cierto es que puede haber dificultades para la situación personal de los ertzainas, como por ejemplo, ahora que digamos que afortunadamente, y ojalá fuera para más equipos vascos, en este caso es Athletic y Real Sociedad, hay momentos en el antes y el después y a veces en el durante que se pone en riesgo a los propios miembros de la Ertzaintza por esos aficionados, si es que se puede decir que sean aficionados, que van a veces para otras cosas y pueden suceder este tipo de accidentes laborales, por decirlo de alguna manera, que puedan propiciar esa incapacidad. Con lo cual sí, hay momentos a lo largo del año que pueden suponer un riesgo importante para aquellos que tienen que defendernos. Bueno, no podemos llamar a aficionados a esa cuadrilla de descerebrados, ¿no? Que tristemente todos los equipos de fútbol pues los tienen. También nosotros, también nosotros lo tenemos. Pero no solo eso, no parece que estamos pensando, Juan Carlos, que en el día a día pues una Ertzaina parece que está siempre, pues no sé, poco menos que Coliseo Romano y tal. No solo eso, hay un montón de Ertzainas que se dedican a un montón de tareas y que son personas, son trabajadores. Muchas veces eso es una batalla que yo llevo mucho tiempo, ¿no? La llevo mucho tiempo porque es que verdaderamente creo en ello, pero es que creo en ello por doble motivo, porque es así. Una Ertzaina son trabajadores también. Y es que además tienen que ser considerados trabajadores. Y esto es una idea filosófica mía, porque si no se consideran trabajadores, el hecho de no considerarles trabajadores, el hecho de someterles a una apartheid, ¿no? El hecho de marcar, por un lado está la Ertzaintza, porque son policías, y por otro lado están los trabajadores, no, todos son trabajadores. Y es que es un peligro además hacer esa diferenciación, porque lo que genera eso es un corporativismo peligroso que suele apartar, en este caso yo creo que apartaría a la Ertzaintza de la sociedad vasca y generaría una policía donde tuviera un caldo de cultivo bastante importante, ciertos sectores que creo que no lo tienen que tener dentro de una policía. Creo que me he explicado, Sí, ¿no? creo que te refieres
a esos cartelones que han proliferado en fiestas respecto de zona libre Ertzainas y que conectan parte con algo que se ha podido ver, por ejemplo, en series y en películas, pero que tiene que ver con noticias reales de estas zonas que pueden ser como Harlem, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, que hablan de fuerzas de ocupación, hablando en aquel caso, por ejemplo, de la policía de Nueva York. Lo cual es una conexión tanto extraña, pero pareciera que hay Bueno, un yo hilo. creo que es que no es comparable, ¿no? Estamos hablando, en este caso estamos hablando de la Ertzaintza y tal, pero también es la Euskal Policía en general. La Euskal Policía en general es un término recogido en la Ley de Policía de la Comunidad Autónoma Vasca de 2019, y ese término engloba también a las policías municipales, ¿no? Ese intento de apartheid lo hemos visto este año también en las fiestas de Bilbao con las policías municipales, ¿no? A las cuales pues había un sector de la población mínimo donde los haya, que decía que ahí no tenían que entrar. Bueno, eso no es una decisión que les competa a ellos, eso para empezar. No es una decisión que les competa a ellos, pero es que, vuelvo a repetir, es que somos parte de este pueblo y entiendo que en un momento de nuestra historia haya habido personas que hayan querido que dejemos de formar parte de este pueblo, hayan querido que este pueblo nos diera la espalda, pero la realidad es que este pueblo ha estado con nosotros. Yo soy hijo de esta sociedad, como cualquier otro ertzaina, como cualquier otro policía municipal. He nacido en esta sociedad, yo no tengo pueblo donde irme, ¿no? Como había otros cuerpos policiales que estaban aquí y hacían aquí su labor de una manera o de otra y luego se iban a su pueblo, ¿no? Como solían decir, no me voy para el pueblo. Bueno, pues mi pueblo es el que es. Y yo he estudiado, he crecido en Esquerraldea, he ido a una Icastola, estudiar una Icastola, mis hijos van a una Icastola, tengo mi cuadrilla, me tomo mis potes, voy a ver al Athletic. Quiero decir, ese enraizamiento está ahí, ese apartheid que se ha intentado, especialmente en los años 80 y 90, sobre todo, y principios de los 2000, creo que se ha demostrado infructuoso para quienes diseñan esa estrategia, ¿no? Pero es que yo sigo viendo ciertos sectores que intentan hacer lo mismo, o sea, intentan crear como una especie de micromundos en los cuales sean espacios seguros, dicen, libres de policías. Digo, bueno, vuelvo a repetir, que yo no he nacido con una vocación de esto, a mí esto es que no me ha ido nunca el rollo ese, ¿no? Pero bueno, yo veo a la Policía Municipal de Bilbao, lo hemos visto este verano, ¿no? Bueno, aquí no entréis. Oiga, si es que aquí nosotros somos, primero, para empezar, somos ciudadanos de este pueblo. Segundo, para empezar, somos las personas encargadas de dotar de seguridad, porque así nos lo ha mandado la sociedad. En este caso el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Que estamos hablando. Y en tercer lugar, es que nos han llamado para que vengamos aquí. Nosotros no venimos, la Ertzaintza o la Policía Municipal no va a una actuación porque se divierta así. Nosotros nos gusta tomar, es un poco así, ¿no? Pero a mí me gusta tomar potes. Yo no me divierto yendo a un accidente de tráfico, o no me divierto haciendo un control de alcoholemia, o no me divierto cuando me requiere para que vaya al casco viejo a hacer porque los tenderos yo qué sé, de la calle Tendería me estén llamando porque tienen venta de no sé qué delante y que les molesta. Quiero decir, la Policía Municipal o la Ertzaintza actúa en el 99,9% a requerimiento de. Y eso de que fuerzas de ocupación y de no sé qué, bueno, yo... Quizás una minoría ideológica,
claro. Respecto de, por ejemplo, esto le molestaría seguramente a los que tienen chozna y que tienen esa situación de privilegio en la escena busía de Bilbao, que les pusieran un mantero vendiendo, como en las playas, vendiendo su whisky o su cervecita o su Coca-Cola. Entonces igual les molestaría Bueno, lo mismo que a los ahí tenderos les molesta que haya alguien que esté vendiendo con el top manta, debido a que esos no pagan impuestos y ellos sí tienen que pagar el IBI, tienen que pagar un montón de tasas e impuestos, y por lo tanto puedan ver esa situación, y por eso acaban llamando a la policía para que pongan orden respecto de lo que es la ley. Eh, Exactamente, es así. A ver, todos entendemos que una persona que está vendiendo de manera irregular, eso que se conoce como un mantero, todos conocemos pues que es una persona en una situación, pues bueno, vulnerable, ¿no? O sea, no está ahí para hacerse millonario ni nada por el estilo, ¿no? Eso lo entiende todo el mundo. También los policías municipales que van ahí también lo entienden. Pero bueno, ahí hay un conflicto de intereses, digamos así, o un conflicto de derechos, ¿no? Si queremos verlo desde el punto de vista más positivo, ¿no? Eh, Donde hay una serie de comerciantes, pues bueno, que requieren, y claro, luego tampoco es lo mismo estar en el casco viejo y tener una zapatería pequeñita allí, que tener unos grandes almacenes en tal, es que es muy difícil de conjugar. Pero a eso has dicho de las chondas, es que parece que las chondas, no, es que también hay chondas que entienden perfectísimamente que trabaje la policía municipal, que le llaman a la policía municipal cuando hay un problema, a la Ertzaintza cuando hay un problema. Entonces parece que se lleva a una especie de todo lo que unos pocos piensan. Entonces ahí es donde está la perversión, ¿no? No, un espacio libre de... No. Oye, pero ¿esto quién piensa? No, todos. ¿Todos quiénes son? Todos son los que son. Pero la inmensa mayoría de la ciudadanía no está en eso. La Ertzaintza ha sufrido muchísimo con eso. Porque se ha intentado someter a la Ertzaintza a una apartheid durante los años 80 y 90, vuelvo a repetir, y especialmente entre los finales de los 90 y principios de los 2000, terrible. Pero ahí ha estado. ¿Por qué? Pues si es que es sencillo, porque es que somos hijos e hijas de este pueblo. Es que no hay más. Yo vuelvo a repetir, no tengo otro pueblo donde ir. ¿Yo dónde voy a ir? Una vez una líder político me dijo que nos iban a echar a todos a Castro. Pues no voy a decir quién es una líder política conocida, pero aquí sigo. Digamos pero no porque yo sea especialmente tal, sino porque es que es mi pueblo. Si por un casual os echaran, que va a ser que no, pero por darle la vuelta, si se echaran a todos a Castro, entonces habría una mayoría de vizcaínos en Castro y entonces se convertiría automáticamente en vizcaíno. Bueno, cuidado que hay muchísimos vizcaínos en Castro, no en vano, supongo que lo sabrás porque eres un tío oculto además, su propio escudo, el escudo de Castro contiene el árbol de Guernica. Sí. Entonces yo ahí lo dejo. Y sí, y fue más fácil que en la zona de Cotorino fuera el Orenchero a que en la zona centro estuviera el Esteru, que es un poco propio de Cantabria. Pero esas son cosas del Ayuntamiento de Castro, en el que ciertamente la memoria es importante para el cuerpo de la Ertzaintza, porque quiero traer a colación el hecho de que hubo gente mal nacida que en un momento dado, después de que un ertzaina se quemó dentro de una furgoneta, pusieron a la venta unos pinchitos morunos con un nombre que no voy a referirme, con lo cual ciertamente la memoria de todos esos patriotas gudaris que han perdido la vida, sea por estos criminales o por cualquier otra circunstancia, es una memoria que ciertamente el cuerpo tiene presente, y es bueno que sea así. Joseba Goicoechea, Genaro García de Ondoain, Chema Aguirre y muchos otros que seguro que conoces mucho mejor que yo. Pues sí, a algunos les conocí personalmente. Yo siempre que me acerco al Guggenheim, me acerco a la placa para honrar a aquel que permitió que aquello estuviera ahí.
Sí, ya mucha gente, ¿eh? O sea, esto es, a mí, por ejemplo, y eso es una cosa que suelen decir y tal, a mí estas cosas yo lo respeto, ¿eh? Yo estoy hablando ahora en mi nombre, ¿eh? No hablo en nombre de nadie, estoy hablando en mi nombre. Si víctimas, que si no víctimas, que si tal, que si cual, bueno. Yo aquí lo que es hay una realidad para mí, que es que un día un grupo de chavales y chavalas nos metimos ahí y ahora pasan los años y veo y me pregunto, digo, joder, digo, pero nosotros al final, yo era un chaval de 20 años, ¿eh? Y como yo, el 90%. Esa responsabilidad, ese pozo, que yo en mí no lo veía, pero sí lo veían los demás, y ahora pues, cuando miro para atrás sí lo veo que lo ha tenido toda esa generación o esas generaciones de chavales y de chavalas que entramos ahí. A mí me parece que es... yo muchas veces, hace poco hablaba con un familiar, le decía, digo, joder, pero ¿cómo podíamos estar aguantando eso todos los días, esa tensión? ¿Cómo hemos podido vivir en esta sociedad así? Yo muchas veces lo pienso, ¿no? ¿Cómo hemos podido... yo, mira, suelo decir una frase, además, porque es que luego también es otra cosa que yo creo que... yo he tenido siempre la sensación de que, o en muchos momentos además, que yo era un mal ertzaina, porque era un mal policía, porque tenía encima una ideología que la tengo, que soy nacionalista, soy abertzale, y me decía, no, ser nacionalista, ser abertzale, eso es malo, eres un mal policía, por un lado, y por otro lado, me decían que era un mal abertzale porque era ertzaina. Entonces, yo reivindico ese espacio. Y ese espacio es el de todos aquellos chavales y chavalas que a principios de los 80 y de los 90, hasta que se consiguió desplegar esas 15 primeras promociones, pues reivindico ese espacio y ese reconocimiento para aquellos chavales y chavalas que seguramente desde la ignorancia pues nos fuimos apuntando a aquella aventura y la vivimos y la sufrimos pues como cualquier otra persona pues, sufre, igual la palabra muy dura, ¿no? Pero como cualquier otra persona vive su día a día. Esa es un poco la historia, ¿no? Y yo reivindico, siempre lo digo, ¿no? Pero ¿cómo nos podían hacer muchas veces pensaba y someter a chavales de 20 años? Menos de 20 años. Yo he tenido compañeros en clase, alguno me está viendo a la memoria, ahora uno fallecido, entró con 18 años en la academia y empezó a trabajar. Fíjate tú la responsabilidad que tenía ese chaval con esa edad, ¿no? No es fácil encontrar eso en esas edades, ¿no? Había que poner aquello en marcha, se puso en marcha. Todos creo que lo celebramos de una u otra manera, pero claro, allí hubo que tomar una decisión. Y la decisión era estar del lado de la legalidad y de tal, y eso pasaba por hacer frente a otros conciudadanos, ¿no?, de nuestro país. Y esa responsabilidad se mantuvo y no era fácil de mantener, ¿eh? Hay veces que ahora, desde estos 53, miro para atrás y digo, joder, pues con nuestros errores, pues que seguramente tuviéramos muchos y tal, pero digo, joder, en un global yo creo que estuvo bien, que se mantuvo el tipo en unas situaciones complicadísimas, lo puedo asegurar. Y siempre con un espíritu reivindicativo que siempre es importante. Por ejemplo, a diferencia de otros lugares, por un lado, por el hecho de que en Galicia aparentemente tienen el estatuto que pueden tener una policía propia, pero no la tienen, y tienen una unidad delegada de la Policía Nacional. En Cataluña, donde parece ser que no reivindicaron suficientemente, aunque sea simbólico, hasta recientemente, el hecho de tener una oficina en el aeropuerto de Bilbao, o tener alguna patita en el puerto de Bilbao, que es de interés general como el aeropuerto. Parece que esto ha cambiado y que va a ser posible un despliegue ya más formal.
esto es ir presionando, ¿no? Ir reivindicando a nivel de que la capacidad de competencia demostrada durante décadas pueda gestionarse de manera integral, que es la vocación del cuerpo desde siempre. Bueno, nosotros somos, la Ertzaintza es la policía integral de la comunidad autónoma vasca. Eso es así. Es así. Se busca asumir todas y cada una de las competencias que nos queda por asumir y se ha estado peleando por estar de igual a igual en los espacios europeos, en Schengen, en las oficinas con acceso a información. Sí. ¿Se sigue peleando? Sí, porque todavía no se tiene acceso a todo. Todavía no se tiene acceso a todo. Y yo soy fiel defensor, y la organización que represento también, en ese sentido, de que la Ertzaintza ha demostrado su capacidad con creces, y tiene que tener derecho, y la ciudadanía vasca tiene que tener derecho a que su policía nacional, como has dicho tú antes, también está la policía foral, Navarra, y también las policías municipales, tengan absolutamente todas las herramientas que tienen que tener a su servicio para poder garantizar la seguridad de la ciudadanía vasca. Ese es el objetivo que hay que buscar. No hay más. Sí, ciertamente hay un asunto interesante, porque la policía foral reaparece para la historia en Navarra en los años 20. Y a pesar de la laureada de San Fernando, a pesar de, en teoría, no haber habido guerra civil allí, a pesar de muchas cosas, en 1962, Paquita la Culona, palabras de Keipo de Llano, le quita la competencia de tráfico a una policía que no había nacido para ello, en 1962, y después tiene que llegar el Grupo Vasco para recordar que en el mejoramiento, eso que se hizo el año que ya nací yo, en 1982, para separar comunidad autónoma vasca de comunidad foral y todo aquello, ahí estaba establecido que la policía foral tenía competencia exclusiva en materia de tráfico. Y ahora incluso han tenido que reformar el mejoramiento del fuero para confirmar aquello que se había negociado originalmente. En teoría lo intentó UPN con Aznar en el año 2000, luego con el Grupo Vasco, y luego para la foto se puso Bildu. Bueno, está bien, cuanto más en la foto mejor, pero al final es que la competencia, no solamente para el tema de las carreteras, también es importante el tema de la recaudación de multas. El Estado es interesante porque es un vericueto que sortea el convenio y la aportación, porque a fin de cuentas estaban cobrando directamente cuando ese dinero tenía que quedarse en Navarra. Entre otras cosas, pero eso también lo que para mí trasluce, yo pienso que hay un gran desconocimiento histórico. Parece que la Ertzaintza, la policía foral y tal, siempre parece como que ha tenido que andar a rebufo y siempre ha tenido que estar supeditada a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en ese sentido. Y hay que recordar un poquito, para los que les gusta la historia, y sé que a ti te gusta también, Juan Carlos, Sí. pues que las policías vascas, porque policías vascas son, estoy hablando de los Miñones, de los Miqueletes, de la policía foral y tal. En Navarra es verdad que lleva otro ritmo también, pero son más antiguas que la Guardia Civil y la gente no lo sabe. Mira, en 1784 ya hay identificada concretamente en documentos de la Diputación Foral de Vizcaya, el 29 de septiembre creo que era, de 1784, ya aparece recogida una partida volante de policías en Vizcaya. En Guipúzcoa, con la guerra de convención, eso que solemos ver, el alarde, tal, no sé qué, la guerra de convención, ya sabéis que, bueno, la gente sabrá que se movilizaban las milicias ahí en la frontera, entre Hondarribia y Irún y tal, en la Muga, ¿no? Bueno, pues esos también ya tenían ahí en 1793, aparecen en 1793. En Nafarroa sí que es verdad, bueno, en Áraba también tenemos una partida también, la cuadrilla de hermandad aparece también en 1793 también, en papeles. Nafarroa lleva otro ritmo, ¿no? Y Iparralde, pues en Iparralde también tenemos el caso de, bueno, pues es
la gran centralizadora, todo se volcaba en París. Pero, ¿cuándo nace la Guardia Civil? ¿Cuándo se crea la Guardia Civil? De Javier Girón, el duque de Ahumada, pues si no mal recuerdo, en 1844. Es decir, y cuando se crea la Guardia Civil, se crea con claro enfoque unificador. O sea, una policía militarizada, digamos, con régimen militar, con control que pretenda instaurarse en toda la península, en todo el Estado español, en toda España, que dicen y tal. Pero, qué curioso, se van a intentar implantar en Vascongadas, que es como se llama en la época, y resulta que en los propios documentos internos de la Guardia Civil dicen que están teniendo dificultades para poderse instaurar, primero por dificultades en el idioma y sobre todo por el enraizamiento que tienen las propias policías vascas entre su población. Y eso la gente no lo sabe. Piensa que no. Nosotros empezamos más tarde, pero lo primero era la Guardia Civil y la Policía Nacional, si no me equivoco, está este año celebrando el 200 aniversario, ¿puede ser? Sí, 200. Estamos hablando que se creó en 1224, ¿no? Bueno, yo estaba hablando de 1793 y sobre 1784, que es la primera que aparece en Vizcaya. Entonces, siempre ha habido, y es ese gran desconocimiento, ¿no? Es que no es una cosa que pusiera en marcha Monzón y Aguirre, ¿no? En su época, ¿no? O que la volvieran a poner en marcha, a resucitarla en aquella época de la Garaycoechea y Retolaza y Eligaldos y tal, allí en Berrozi, de aquella manera también, que es una historia muy bonita aquella también, de cómo volvieron aquellos y todo lo que tuvieron que hacer. Hay una mística que yo creo que es muy desconocida entre la juventud vasca. Y parece que el hecho de a los que tienen esa vocación policial y tal, pues parece que ahí se quedan, hoy en día estoy hablando de los chavales, parece como que, joder, es que estos... No, que cuando esos cuerpos policiales se implantaron en Euskadi, ya había cuerpos policiales en Euskadi. Eso es así. Y Monzón y Aguirre cuando le encomienda a Monzón, oye, esto hay que ponerlo en marcha, en octubre del 36, cuando estaban los cañonazos ahí, que se oían los cañonazos en el beta, pues ¿a qué le dijo? Oye, hay que crear una policía, como bien has dicho tú antes, nacional vasca, pero no es que no hubiera policías, es que ya había policías, existía la policía foral. Yo tenía un pariente lejano que era policía foral. Que cosas que descubre uno buscando ahí entre archivos, ¿no? Y luego mira lo que llega a descubrir también, que mi bisabuela Ramona fue la primera cocinera que hubo en el cuerpo de seguridad en Ondarreta, donde está ahora lo que era la zona internacional, ¿no? Sí. Que llamaban. Y todo el mundo dice, no, y has dicho Genaro de García y de no sé qué y tal. Sí, esos fueron asesinados cuando volvió la Ertzaintza. Pero es que antes hubo otros 2 ertzainas que fueron de los primeros asesinados en la guerra civil. Y fueron asesinados por la aviación fascista y nazi en Guecho. Y eso, toda esa mística, no la saben. No la sabemos. Creemos que partimos de un desconocimiento muchas veces y de un... es una palabra dura, pero de complejo, ¿no? Oiga, que no, que se puede ser policía, berchale y euskaldun, defender el euskera y defender la historia de este pueblo. Si no tiene, parece, ese es otro tema, ¿no? También, que parece que la profesión de ertzaina o policía municipal parece que tuviera que ir reñida al tema del euskera, ¿no? Y, oiga, que no, que se puede y se debe, se debe garantizar los derechos lingüísticos de nuestra ciudadanía y tal, y parece que en el mundo euskaldun, del mundo del euskera también, es decir que uno es ertzaina, pues parece ya que le miran con recelo, ¿no?
no tiene por qué, ¿no? Yo conozco grandes euskalchales que son, me está viniendo a la memoria una de esas personas que te vas encontrando más tarde en la vida, pero que, joder, dices, qué gusto haberte encontrado a este, ¿no? Un policía principal de Bilbao, que todavía estoy por él hablar una palabra en castellano, ¿no? En ese afán reivindicativo que tiene no porque no hable, lo habla, y si le hablas en castellano y no eso, habla contigo en castellano lo que haga falta, pero siempre su palabra primera siempre es en euskera, siempre, entonces, y no está reñido, pero todo eso parte de una, para mí, suerte de estereotipación por un lado y luego también de complejo, Juan Carlos. Sí, porque al fin de cuentas, un trabajador de administración pública, sea de la rama que sea, tiene que expresarse en la lengua del pueblo. Y si hay más de una, en todas ellas. Creo recordar que hubo una consejera interina, debido a que el que estaba antes fue, y luego ahora está de eurodiputada. Creo que fue ella la que dijo que una profesión como la forense no requiere de perfil lingüístico, porque ¿con quién va a hablar? ¿Con el muerto? Bueno, ahí entraría, como se, bueno, le yo ahí le voy a dar se le pudo responder, el hecho de que en los informes puedes tener que escribirlos en euskera. Esa persona que ha fallecido puede tener familiares, y a esas personas que sí están vivas puedes tener que expresarte en euskera, si hay una relación más o menos directa, o dentro de la propia institución, hablar con los compañeros en la propia lengua, o con el ámbito judicial, en caso de ser necesario. Por tanto, si tiras del hilo, entiendas la lógica, que una butaz, que puede ser propagandística para tema electoral, es eso, una chorrada como piano. Bueno, hay que darse cuenta también de que hay personas que viven en su día a día el euskera. Es que también muchas veces, y también, pues bueno, también entre nosotros ha habido gente que, bueno, si se ha dirigido ahí a alguien en euskera y ha pensado, se lo ha tomado como un ataque, ¿no? Es que, no, es que es una cuestión de que es que hay personas que viven en euskera. Yo hay personas con las que me he conocido hablando en euskera y siempre hablo en euskera, pero es porque me sale así. Y yo tengo compañeros de trabajo o en ciertas zonas que el euskera está más enraizado, ¿no? Pues que los ertzañas van en su coche patrulla y van hablando entre ellos en euskera. Y hablan por la emisora y hablan en euskera. También es cierta la realidad lingüística que hay. Entonces hablo de perfiles lingüísticos. Yo entiendo que los perfiles lingüísticos se montan para dar un empujón al asunto y para intentar garantizar el derecho de esa ciudadanía a que sea atendida siempre en el idioma que desee, porque aquí en la Comunidad Autónoma Vasca hay 2 idiomas oficiales y no existe cooficial, no, son oficiales los 2, ¿vale? Pero no creo que ese tenga que ser el fin tampoco, Juan Carlos. Yo creo que el fin tiene que ser la euskaldunización verdadera, el bilingüismo verdadero. A mí no me vale de nada que me garantice a alguien un perfil lingüístico cuando luego no es capaz de responder a lo más básico. Y digo esto pues porque seguramente yo conozco personas que eso antes se llamaba EGA, ahora está con el C1 y tal, y jamás he oído una palabra en euskera a esas palabras, a esas personas. En cambio conozco personas que no lo tienen, pero no lo tienen porque no lo consideran, no porque no lo puedan sacar, pero bueno, incluso con su limitación lingüística, pues cuando se dirigen a ellos, como personas educadas y profesionales que son, se esfuerzan y hacen por responder y por contestar y garantizar así el derecho de la persona que tienen delante. Exactamente igual que cuando le vienen en inglés, Exactamente igual. Ese es un tema interesante porque pareciera que los perfiles lingüísticos se equiparan con los certificados en idiomas extranjeros, y estamos en nuestra propia patria y se nos exige un certificado de idiomas que nos exige al castellano. Se ha avanzado mucho. Si has estado escolarizado en el Estado español, se presume que sabes escribir, leer y hablar en castellano, pero con otros idiomas que son igualmente oficiales, pareciera que hay que tener el mismo certificado como si fueras de inglés, de alemán o de cualquier otro idioma que se pueda pensar. Por lo tanto, ahí habría ciertamente una desigualdad, a pesar de que el fin sea noble,
que... Mira, ahora hay una diferencia, a modo anecdótico. Yo me acuerdo cuando entré yo, estoy hablando hace 30 y tantos años ya, yo recuerdo, yo no llegué a tener ese plus, pero había gente que cobraba por saber hablar euskera. Tenían un pequeño plus. Fíjate que, a ver, estamos hablando de la sociedad vasca pues de los años 80, donde el euskera, al menos en conocimiento, estaba por los suelos, pues porque salíamos recientemente de una dictadura, el euskera había estado perseguido en toda regla y bueno, recuerdo eso, pero yo creo que hoy en día el escenario es diferente. Es diferente de tal manera, además, que yo me apostaría ahora que voy a cualquier pueblo de Euskadi, a la calle, me dirijo a un niño en euskera y me entiende perfectísimamente. Hablará más, menos, lo utilizará más, menos, pero me entiende perfectamente. Pero es que vuelvo a repetir, es que hay personas que viven en euskera. Entonces tú vas a, no sé, voy a poner un ejemplo de Ondarroa y te encuentras a personas que viven en euskera, que compran el pan en euskera, que juegan en euskera, que discuten en euskera, que hablan en euskera. Entonces, ese derecho tiene que ser garantizado. Pero también voy a decir una cosa, y ahora voy a echar piedras contra el gobierno. No puede ser que se vincule a zonas, porque quiero decir, yo como euskaldun, y lo digo yo que he estado en la comisión de euskera ahí, en el departamento de seguridad, estoy hablando, yo como euskaldun, mi derecho va conmigo, el derecho me acompaña a mí. Quiero decir con eso que no puede ser que garantizar ese derecho se vea circunscrito a ciertas zonas o que se ponga más empeño en garantizar ese derecho en esa zona, porque eso me recuerda a lo que a lo que se hace en Nafarroa, ¿no? Digo con eso, si yo como euskaldun de Portugalete me desplazo a La Guardia, ¿vale?, donde también hay una comisaría de la Ertzaintza, yo entiendo que en el proceso evolutivo del idioma o de la formación académica que tenemos hoy en día, la mayoría de la sociedad vasca, donde nuestros chavales y chavalas han estudiado en euskera, yo entiendo que mi derecho allí también ha de ser garantizado de igual manera. Y digo eso porque los despliegues, los tal, se ponen, se hacen en función de perfiles lingüísticos y una serie de cuestiones que creo que poco favor lo han hecho incluso al mundo del euskera. ¿Se hace con las mejores de las voluntades? Sí. ¿Se está consiguiendo eso? Yo creo que no. Es un error. Es un error. ¿Que es un tema complejísimo? Totalmente de acuerdo. ¿Que se avance una barbaridad? Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo, y siempre lo cuento, que yo era Unai, el nieto de Frutu la Vasca, en Esquerraldea. Era el nieto de Frutu la Vasca, porque mi amuma era euskaldun, yo siempre hablaba con ella en euskera, pero era el nieto de Frutu la Vasca. Hoy en día a nadie se le ocurre decir eso, ¿verdad? Cualquier chaval, salimos ahora a la calle, me da igual, en el pueblo que quieras, en Moreda de Áraba, sales a la calle y te diriges donde un niño, le dices, que uno, Netorria Prucho Betona, la hostia, y el chaval te entiende. Hemos avanzado. Sí, aquí en el barrio, en Aldapas, teníamos, y creo que sigue viva, se llamaba Pili la Vasca. Así que también... sí. Y eso es en Algorta, ¿no? Pues sí, imagínate, yo por ejemplo, lo que era, yo tenía otra moma también en Sestao, mi mamá Oliva, y bueno, pues yo con mi mamá Oliva no hablaba en euskera, no era euskaldun, yo hablaba en castellano. Pero yo recuerdo estar en la calle jugando y oía hablar cantidad de gallego, ahí donde vivía mi mamá. Cantidad de gallego, los chavales. Me acuerdo uno que llamaba Suso, el otro tal, y hablaban entre ellos en gallego. Y me acuerdo que un día entre ellos oye, que este sabe hablar euskera y tal. Eras como una rara avis, ¿no sabes? O sea, era como una cosa... Creo que un año se especuló con que igual el pregón de fiestas de Baracaldo se iba a hacer en gallego. ¿Alguien lo planteó? Bueno, pues ¿y qué problema hay? Pues es que había más más personas que hablaban gallego en Baracaldo que lo que hablaban euskera.
Hubo en una estoy seguro, no tengo el dato, lo estoy diciendo, me he tirado a la piscina, pero estoy casi seguro de ello, de verdad te lo digo, estoy casi seguro, Bueno, seguro. ya que te tiraste a la piscina, vamos a ir a nado a otra circunstancia como es el hecho de la relación con las policías locales y con protección civil y el cambio ese de Arcaute de ser una policía con una academia a ser una academia para más entorno en la formación respecto de la seguridad. Eh, Está bien a eso ahora porque, por ejemplo, cuando uno mira Valencia, eso de la interoperabilidad en el ámbito de la seguridad parece que es muy necesario y muy oportuno. Por eso, igual desde la raíz, en temas de información. A ver, yo lo primero que tengo que decir en ese sentido es que no pueden ser compartimentos estancos. Todo lo que esté relacionado, todos esos servicios de emergencias, de rescate, bomberos, tal, no pueden ser estancos. Tienen que estar concatenados. O sea, lo que hay que saber y el sistema debe de estar preparado, y creo que en Euskadi así lo está, para trabajar de manera coordinada. Nosotros fuimos pioneros, antes de que el 112 y tal, y fuimos pioneros en esa coordinación, una vez más. Pues eso hay que explorar. Has dicho las policías municipales y de la comunidad. Antes te he comentado, en 2019, con la aprobación de la nueva ley de policía de la Comunidad Autónoma Vasca de Euskadi, se recoge por primera vez el término Euskal Policía. Y Euskal Policía engloba a las policías municipales, a la Ertzaintza y a las policías forales. Dicho eso, haya habido los dos grandes blocos ideológicos nacionalistas de la Comunidad Autónoma Vasca, y ahí se mantiene, se va limando una gran diferencia, porque el ente autónomo encargado de la formación de policías en la comunidad autónoma es la Academia de Arcaute, es un ente autónomo. Y esa ley, en cierta manera, impera a la formación de los policías municipales a través de Arcaute, ¿no? Digamos que se ven obligados a... El ayuntamiento puede hacer la convocatoria por su cuenta, pero la formación tiene que pasar por allí. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Objetivo que comparto. Pues en primer lugar es dar una formación unificada en criterios. No puede ser el ejército de Pancho Villa, donde unos trabajen de una manera, otros trabajen de otra y otros de otra diferencia. Estamos hablando de que no me acuerdo cuántos municipios tiene la comunidad autónoma vasca, pero estamos hablando de que 251. es 230 y algo te iba a haber dicho, 251. Todos no tienen policías municipales, pero la mayoría sí. Entonces no puede haber 200 criterios diferentes de cómo hay que responder ante una situación determinada, ¿no? Yo creo que eso hay que entenderlo. Claro, el escenario que habría ahí era la izquierda abertzale, sobre todo en los ayuntamientos que gobierna, pues tenía y tiene un gran recelo que va limándolo, afortunadamente, a que sus agentes pasen allí en formación. No sé si es porque, bueno, pues una idea preconcebida de la formación que se imparte ya a la Ertzaintza, bueno, herencias del pasado, ¿no? Pero eso se va limando, se va limando. Yo creo que además ha supuesto una gran ventaja a la hora de trabajar. La coordinación en la calle al día a día, me refiero cuando van dos patrullas, una de la Ertzaintza y otra de la Policía Municipal del pueblo, que quieras, a una actuación, la coordinación es y el entendimiento es en el 90 y muchísimos % de los casos al 100%. O sea, las dos instituciones que están allí entienden que el objetivo verdadero es darle el servicio de seguridad a la ciudadanía, entienden que en ese momento, sobre todo en situaciones de riesgo, son uno, porque en el trabajo policial lo que da verdaderamente la fuerza no es el uso de la misma, sino el grupo. Y eso ha servido para reforzar más. El hecho ya también ha servido el hecho de convivir en la Academia de Arcaute, en las clases formativas. Eso ha sido, para mí, yo soy defensor de esa formación conjunta. Ahora bien,
En los procesos de selección hay que tener en cuenta las especificidades, las beresitasunas, que la nortasuna también que tiene cada ayuntamiento. No puede hacerse una tabula rasa porque los requerimientos que puede tener un ayuntamiento como el de Azpeitia para dar servicio a su ciudadanía, pues igual no son los mismos que los que tiene el ayuntamiento de, no sé, Baracaldo. ¿Te refieres a que los desafíos que puede encontrarse una gente en el día a día cuando tenga que salir de la comisaría son casos distintos o pueden ser distintos en un pueblo pequeño de uno más grande? Sí, no, las cuestiones específicas de cada pueblo. Las actuaciones, Juan Carlos, no están circunscritas a ese Harlem. Quiero decir, puede ser más raro, la probabilidad es más rara de que nos encontremos una persona que esgrime un cuchillo e intenta agredir a alguien, pero nos la podemos encontrar en La Nestosa, que parece que es un pueblo muy tranquilo, seguramente, estadísticamente, en menor grado, en menor probabilidad de la que te puedas encontrar, pues no sé, en grandes ciudades o en ciertas zonas de grandes ciudades, pero no hablo de eso. Hablo de que en los procesos de selección normalmente se descarga y se hacen conjuntas, ¿no? Y dicen, no, vamos a elegir policías municipales y ertzainas, todos a uno. Ya se han hecho, no sé cuántas más, 4 o 5 convocatorias conjuntas donde se entra la Euskal Policía. Pero ahí los ayuntamientos yo creo que tienen que tener su voz también. Y creo que tienen que tener su voz porque la idiosincrasia del ayuntamiento en cuestión no es la misma la de uno que la del otro. Pongo un ejemplo. Igual vas un poco por el asunto que el alcalde de Cortezubi dijo, por ejemplo, respecto de Baracaldo, que todos los chiquillos nacían en Baracaldo y parecía que no nacía ninguno en el resto de pueblos. Bueno, y por lo tanto, puede que cuando se elija el destino, prefieran ir a unos u a otros y por tanto igual algún municipio se quede sin, porque tiene poco glamour, por lo tanto eso ahí también... está, eso para empezar, pero en segundo lugar también, mira, y volvemos al tema del euskera. A mí no me vale que yo presente un C1 de euskera si no tengo cierta fluidez, cierta tal, para trabajar en Azpeitia. Es que no me vale. No sé si me entiendes a lo que voy. Sí. Quiero decir, entonces, el requerimiento para entrar en la Euskal Policía a día de hoy, el requerimiento legal es tener un B2, ¿vale? Un B2, ese es el requerimiento legal. ¿Cumple la legalidad al mandar un B2 a Azpeitia? Sí. ¿Es la necesidad que tiene el pueblo de Azpeitia? No. Eso es a lo que estoy diciendo. Entonces, habrá que articular la manera de que los ayuntamientos que mandan a esa conjunta tengan cierta autonomía o formen parte dentro de ese proceso de selección que se descarga íntegramente en la Academia de Recaute, y no sé de qué manera pues se vea un poco también tenido en cuenta su visión o su necesidad de cómo tiene que ser el policía municipal de Azpeitia medio para poder dar servicio a la ciudadanía azpeitiarra, ¿no? Ese es el ejemplo que pongo. Entonces, la parte positiva de esa unificación de criterios yo la considero esencial, la defiendo a capa y espada además, también en los ayuntamientos de estos que estamos hablando, pero sí que tengo que reconocer que ellos creo que tienen su punto de razón en que se les tiene que tener en cuenta a la hora de que marquen ciertos criterios, ¿no? Ese toque de sal, si queremos decir, ese toque de ese condimento, ¿no?, por encima con el que se acaba el plato, por utilizar un símil culinario, tiene que ponerlo el ayuntamiento en cuestión. Sí, a Marco, que fue el alcalde de Cortezubi, al final, después de muchas gestiones y de intervención del Grupo Vasco en Madrid, le permitieron que, aunque formalmente alguien nazca en Cruces o en cualquier otro hospital, si realmente va a vivir y residir en el municipio de destino, se ponga que ha nacido allí para
que la realidad se configure ciertamente de aquella manera. Y evidentemente también es importante el material. Quiero traer a colación el hecho de que en aquel tiempo, cuando en el 82 y adelante se imponía el material español para las policías españolas, con la motocicleta, aquellas anglas y aquello que era, bueno, era patrio para los españoles, pero el material dejaba un poquito que desear. La Archancha compraba BMWs y aparentemente había una cierta calidad, hasta ciertos chistes, como el entonces diputado general de Álava, que decía el señor Guevara que las porras iban a ser de Loewe, sin entrar en esa butaz que mejor se la hubiera ahorrado. Pues ahora pareciera que el material se está quedando viejo. La propia burocracia hace que un simple hecho de licitación para coches tenga vueltas y vueltas más que un molino de los Países Bajos. ¿Por qué es tan complicado la compra y adquisición de material por tierra, mar y aire, en todas las vertientes de la necesidad, ya sean helicópteros, lanchas o coches? Mira, la burocracia, Juan Carlos, yo creo que es extensible a todas las administraciones. Aquí el problema no es de burocracia, que puede ser en un momento puntual. El problema es de voluntad. Voluntad sostenida en el tiempo. Yo, personalmente, y la organización ESAN a la que represento, consideramos la inversión en seguridad estratégica. Entonces, en tanto en cuanto se ha considerado esa inversión estratégica, como cuando se volvió a poner en marcha la Ertzaintza, con Roque Retolaza, con Eli Galdos, con Lassa y con los que vinieron a posteriori, la Ertzaintza era estratégica. Era estratégica. De ahí que aparecieran aquellas BMWs, de ahí que yo recuerdo que tuvimos que ir a poner una denuncia una vez a un cuartel y tenían la máquina de escribir estas antiguas y nosotros teníamos ordenadores IBM de fósforo verde que valían un auténtico dineral y aquí yo no lo había visto la Guardia Civil ni en pintura. Los coches, teníamos los mejores coches y todo lo que has dicho. ¿Por qué? Porque se consideraba estratégico. Hoy en día, afortunadamente, por un lado, porque lógicamente, pues para el bien de esta sociedad y ETA ha desaparecido, desde la desaparición de ETA yo creo que ha ido paulatinamente dejando de considerarse estratégico y se han utilizado otras inversiones, o sea, esos chines, digamos, en otros departamentos y en otras cuestiones. Entonces creo que hay mucho de eso por ahí. Luego también creo que otra cosa que es digna de reseñar en ese sentido es que muchas veces se descarga la compra de esos materiales en técnicos que no tienen absolutamente ni idea de qué comprar, de cómo comprar, ni de nada. No lo saben. Simple y llanamente intentan cuadrar un presupuesto y si en ese cuadramiento, por utilizar un palabra, del presupuesto encima de 100 que tengo para gastar, gasto solo 70 y devuelvo 30, pues encima soy mejor gestor y encima me permite promocionarme a nivel individual. Y ahí se ha llegado a absurdeces. Mira, hoy mismo había un accidente de una Ertzaina que le ha gripado el motor y tal. Yo he estado trabajando con furgonetas que tenían 800 y pico mil kilómetros en movimiento, eso sin contar el tiempo que han estado paradas. Y bueno, pues se han acabado atando con bridas las puertas para que no se cayeran y tal. ¿Por qué se ha llegado a ese hecho? Pues porque no ha habido una voluntad en ese proceso, porque es bien evidente que la vida de ese vehículo es limitada y tú tienes que ir provisionando una partida que te permita lo mismo que hablamos del mantenimiento sostenido en el tiempo de la plantilla, también de los materiales. Y la Ertzaintza tiene que volver a recuperar y tiene que volver a ser puntera como era, no en el Estado español, sino en Europa. Yo recuerdo que venía la policía alemana, venía la policía belga a ver formas de trabajo, a ver cómo los materiales que se empleaban, las técnicas de investigación, o sea, era una cosa terrible. O sea, ¿por qué?
porque se consideraba estratégica. En efecto, no suena normal que tenga que ser como las plicas de contratación de un ayuntamiento para un servicio de limpieza o para construir un edificio, el comprar material para la Ertzaintza. Lo mismo que en cierta medida si me hubiera tocado el hecho de la finalización del terrorismo, verlo con el hecho de que era prácticamente imposible hacer unas patrullas normales por la calle, como hace cualquier policía del mundo, lo habría visto con mucha ilusión de poder volver a lucir la policía en servicio en la calle, a pie de obra, con la gente, y lucir las mejores galas, poder demostrar que volvía a estar ahí después de la Nunca hemos dejado de estar, Juan sí, Carlos. pero me refiero a que siempre hay afectaciones. Afectaciones. Mira, que o por lo menos el relato, y una de las dos cosas había que cambiarlas, o el relato o el hecho de que pudiera estar la policía en conexión directa con la gente. Porque también el relato es importante, porque ya se dijo en su momento eso de que la policía vasca no actuaba contra ETA porque no quería. O para salvar la cara a los policías de abajo se decía, no, es que los mandos del PNV son los que no, o dan las órdenes en contra. Por tanto, ciertamente los relatos son importantes y la historia siempre es muy relevante. Pero sí, yo habría tenido esa sensación de un momento de cambio, haber demostrado de manera evidente y con buen material que ahí estaba el cuerpo a full, 100%, sin ningún tipo de limitante, y que había prevalecido frente a esa cuadrilla de desalmados. No, yo hay una cosa que creo que nos ha diferenciado, es que en ningún momento dejamos de estar. De hecho, es una cosa que sorprendió hasta a los propios responsables del Departamento de Seguridad. No voy a comprometer a nadie, pero yo recuerdo como, y curiosamente, mira, he encontrado, no se va a ver, pero, y no ha sido para tu programa, bueno, no se ve porque se desenfoca. Es una carta que nos metió en el buzón a todos los ertzainas Juan María Atutxa, pues que glosaba un poco, mira, está fechada en noviembre de 1998 en Gasteiz. La tengo por ahí, no sé, porque el otro día mirando papeles apareció por ahí y tal. No dejamos de estar nunca. Cuando nos dieron bien, y mataron desde el minuto 1 a ertzainas, pero ya hubo un salto cualitativo a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando ya directamente iban a por cualquier patrullero que estaba en la calle, ¿no? Sí, ahí entre Atutxa y Balza hay una persona que quisiera reivindicar, como es el consejero Martí Arena, que normalmente se suele olvidar. Viceconsejero y consejero interior. Sí. Sí. Cuando en la época de Juan María Atutxa. Bien, pues cuando pasa, ¿cuál es la diferencia? Cuando pasa al Parlamento Vasco está un pequeño tiempo como consejero interino. Sí, ¿cuál fue la diferencia? Yo recuerdo el asesinato de Iñaki Totorica, y recuerdo perfectísimamente cómo nos decían, ya veremos cómo hacemos esto y tal, y a ver y tal. Y recuerdo cómo alguien, no le voy a comprometer, dijo, bueno, a ver cómo hacemos ahora para que patrulle la gente. Digo, ¿cómo vamos a hacer para que patrulle la gente? Igual que ayer. Y la gente salió a la calle. Esos chavales y chavalas salieron a la calle, con sus miedos, con sus lo que sea, pero salieron a la calle, porque eran conscientes, y éramos conscientes de que teníamos una obligación con esta sociedad y con este pueblo. Y al día siguiente a patrullar otra vez. Y al día siguiente a patrullar otra vez. Y cuando nos decían, y aquí no vais a entrar, al día siguiente se volvía, y al día siguiente se volvía, porque la sociedad vasca había encomendado a esos chavales y esos chavalas, les había encomendado la seguridad, y que estuvieran al pie del cañón. ¿Era duro? Sí. También es duro subirse a un andamio. Y arriesgarse. Pero había que estar. Y había que estar. Había que estar
y estuvimos. Y eso es la gran diferencia. Y eso es una cosa que me reconoció un día un alto cargo de la Ertzaintza, me lo reconoció. Dice, joder, es que esperábamos que... No, pues es que no habéis conocido entonces a la Ertzaintza hasta ahora. No la habéis conocido. Y ahí está. Y seguimos patrullando, Juan Carlos. Y luego ya, pues bueno, hubo que ponernos coches blindados, pero seguimos patrullando. Y cuando nos llamaban, porque la diferencia de la Ertzaintza respecto a otros cuerpos policiales era la presencia en la calle. Tú antiguamente, antes de que se desplegara la Ertzaintza, si te robaban la cartera, te decían, pues venga usted por la comisaría. ¿Cuántas patrullas veías por la calle? La Policía Nacional o la Guardia Civil. No se veían. Sufrían atentados, claro. Pero también la Ertzaintza. Y estaba allí. Entonces hay una apuesta firme, pero sobre todo hubo un compromiso para mí intachable e ineludible de aquellos chavales y chavalas que dijeron, seguimos en la calle, aquí vamos a estar y no nos vamos a marchar, porque este es nuestro pueblo, esta es nuestra sociedad y nos han dicho que tenemos que estar aquí y aquí vamos a estar. Miedo, sí. Miedo, temor, sí, pero sabíamos, porque es que se asumía que era así, se asumía que teníamos que estar ahí y pues si pasaba, pero no era una cuestión de heroicidad, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, bueno, no, erais héroes, que no, que nadie era héroe, yo no creo que, no, simplemente creo que era una generación o han sido unas generaciones pues que tenían muy claro su obligación de servicios, tenían muy claro su responsabilidad y cumplían con ella de la mejor manera posible. Como he dicho antes, seguramente en algún momento con muchos errores, pero también con algún otro acierto. Y ahora aprovecho para decir que ya me gustaría también que cierto sector social, pues de una vez por todas, reconozca que seguramente se ha hecho por parte nuestra el 99% de las cosas mal. Fíjate, vamos a aceptar el 99% como mal hecho, pero un 1% igual resulta que hemos hecho bien, ¿no? Por lo menos algún asesino ahí habremos quitado, algún violador de la calle, algún ladrón de carteras, o seguro que hasta hemos ayudado a alguna mamá a cruzar la acera y seguro que hemos encontrado algún niño perdido, pero todavía jamás he oído un sorionac desde la tribuna del Parlamento Vasco a un miembro de la izquierda abertzale hacia la Ertzaintza. Y ese es el debe que tiene con la normalización. El día en que considere a su policía, la Ertzaintza como su policía, se habrá avanzado todavía más en esa normalización. O encontrar algún montañero perdido, cosa que ciertamente estas cosas suceden, como en un momento dado había un autobús lleno de gente de ese partido del que usted me habla, que estaba perdido en una ventisca en Navarra y llamaron a la Guardia Civil. Así que las prioridades clarísimas, lo mismo que cuando ese partido del que usted me habla, en cierta vocación de destrucción de otro partido político en Guipúzcoa, cerrando físicamente túneles para hacer catas así a lo loco, porque sí, porque había que buscar corrupción como fuera, pidieron protección a la Guardia Civil, porque no se fiaban de la Ertzaintza, porque no era de ellos, y por lo tanto cierta gente tiene esas prioridades, pero no vamos a gastar ni un segundo más en eso, porque lo importante es entender que en este tiempo de que ha ganado Donald Trump, sí, ha vuelto a ganar Donald Trump las elecciones como en 2016, el tema de la seguridad pareciera que tiene un componente de subjetividad, de la percepción de lo que está seguro, de lo que no está seguro, y esto evidentemente se puede minimizar de manera objetiva con presencia en la calle, con material. En algún momento dado los del otro lado, los del Estado, quisieron limitar a armas cortas y a ver, somos integrales, armas cortas, armas largas, lo que haga falta. Claro, ahí está lo que llaman pandillas. En Europa no es que estén mucho mejor, porque el puerto de Amberes está tomado por gente de mal vivir, está la mocromafia en Países Bajos, con lo cual la criminalidad, pues a pequeño tamaño o a mayor tamaño, está ahí, y la gente se puede sentir seguro o inseguro, un poquito así a su propio albedrío. La seguridad tiene dos componentes, una subjetiva y otra, como bien has dicho, y otra subjetiva. Lo que es objetivable son los hechos delictivos
que se han cometido, ¿no? Eso lo podemos cuantificar. Han sido 17 de esto, 12 de lo otro, pero hay una componente, como bien has dicho, que es mucho más importante, en mi opinión. Es la sensación que tenemos cada uno y cada una de seguridad. Es decir, yo puedo vivir en un país seguro que, como yo no me sienta seguro, la inseguridad va a calar en mí, la sensación esa. Entonces ahí, bueno, podríamos hablar de la pirámide de Maslow, ¿no? Entre las necesidades básicas está la seguridad. Por eso reivindico y la considero estratégica, ¿no? Y creo que el gobierno vasco debería de considerarla estratégica, porque se ha demostrado que esa regresión en la consideración de lo que es estratégico en materia de seguridad, ese proceso regresivo, donde se ha ido abandonando ese concepto, pues ha ido calando, ha generado o ha permitido o ha hecho que vaya calando en la sociedad vasca una cierta sensación subjetiva de inseguridad, que tristemente en los últimos tiempos está siendo avalada por datos objetivos. Eso hay que encarar, porque lo mismo que esas épocas pasadas, que afortunadamente quedaron ahí, a esas épocas se dieron respuesta, ahora la Ertzaintza tiene un reto importante por delante, y las policías municipales, y es un reto que la propia sociedad vasca nos exige que le demos respuesta, y hay que estar, y hay que darle respuesta. Para darle respuesta a eso hay que dotar de recursos materiales, personales, formativos a la Ertzaintza y a las policías municipales y a todas las instituciones implicadas en lo que sea garantizar la seguridad y las emergencias en Euskadi. Entonces, la componente subjetiva esa componente que genera esa sensación de inseguridad subjetiva se puede combatir también con la presencia. Claro, si va a decir alguien, es que esto es un estado policial. Pues no, yo no creo que en Euskadi vivamos en un estado policial, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. He tenido la oportunidad de viajar, tampoco mucho, por el mundo, pero algo sí. Y yo sí he estado en estados policiales que encima se ponen como paradigma de la libertad. Por ejemplo, y lo voy a poner, en Cuba. Yo he visto en Cuba como en la parte vieja, La Habana Vieja, estaba repleta de cámaras en cada una de las esquinas. Y he visto cómo la policía reprimía a un pobre hombre, directamente le agredía por estar pidiendo en la calle. Entonces, el control policial que se ve, o sea, yo no sé, bueno, a mí no me molesta que hay un Ertzaintza, un policía municipal, no me molesta, es que casi hasta lo agradezco, ¿no? Pero bueno, hay que ser capaces de jugar con esa presencia que genere seguridad sin que se coarte la libertad de nadie. Y yo creo que lo hemos hecho históricamente. La Ertzaintza y las policías municipales en Euskadi, creo que vamos, que vuelvo a repetir que habremos cometido muchísimos errores, vale, pues bien, seguro que sí, pero algo bien ya habrán hecho también, ¿no? Pero hay que estar en la calle. No puede ser que nuestros chavales y chavalas, yo ver a un chaval que me dice con 18 años que no va a llevar el móvil porque tal, que no, porque es que si pierde ese móvil, o sea, si pierde, que se lo roban, o que no va a ir a tal fiesta porque allí hay no sé qué, o tal. Eso no puede ser. Y eso hay que estar y hay que dar la respuesta. Eso es la base por la que hubo protestas en diversos lugares. ¿O hay más contenido? Yo creo que se mezclan un montón de cosas. Yo creo que eso hay que abordarlo de manera multidisciplinar, ¿vale? ¿Ir separando como las capas de una cebolla? Sí, tal cual. Y a ver, el hecho delincuencial hoy en día también evoluciona en el tiempo. Los hechos delictivos del siglo XXI, de 2024, no son los mismos que del año 82.
ni siquiera el mismo hecho delictivo ha evolucionado igual. Bueno, pues por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Hoy en día tú y yo estamos en una videoconferencia. Cuando se refundó la Ertzaintza, no había teléfonos móviles. Hoy en día todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos pues eso, ¿no? Para grabar o para llamar. En aquella época no había eso. Hoy en día, por ejemplo, en la carretera se hace con absoluta naturalidad un control de drogas. Antes ninguna policía tenía la posibilidad de hacer ese control de drogas. Hacía uno de alcoholemia con un balón así que se inflaba y se cambiaba de color, y aquello ya era como alta tecnología, ¿no? Hoy en día podía pasar una persona bajo el efecto de las drogas y nada, pues seguía para adelante porque no había manera de... Eso va evolucionando. Sí, o en la comisaría el haber escrito un expediente en 1985 y pensar, bueno, puedo enviarlo en PDF a cualquier lugar a través de internet. Eso no... antes era totalmente... Bueno, y te cuento los que entraron en el 82 y así, ¿no? Pues... sí, pero quiero decir con eso, sí que es verdad que instituciones como la Ertzaintza, las policías municipales, vamos un poco a rebufo de lo que es, o sea, parece que el delincuente o el quien nada en la delincuencia, digamos, va un paso por delante, ¿no? Y tú siempre vas por detrás. Yo creo que hay que ser un poco más proactivo en eso. Hay que intentar buscar eso, lo mismo que se hicieron en los años 80, ¿no? Cuando empezó aquello ahí en Berrocí, oye, a ver, ¿quién nos puede enseñar cómo se hace un atestado o cómo se hace una entrada y registro en un domicilio y tal? Oye, que me he enterado que vienen de las SAS inglesas y van a pasar por Sondica. Y ahí se va, quien se va, retolaza y oye, mira, que se forman aquí de chavales aquí arriba de manera pseudo clandestina en el monte. Tengo que poner en marcha una policía. Ese ansia, esa vocación por crear esa policía para dar servicio de seguridad al pueblo vasco, esa es el que falta hoy en día. Y no estoy hablando de crear nada clandestino, estoy hablando de esa implicación de decir, que aquí hay un reto por delante, le tenemos que dar respuesta. Eso es lo que falta hoy en día. Y para dar respuesta a eso hace falta personas, materiales y formación. Esas tres cosas. Se puede hacer y hay que hacerlo porque la sociedad encima nos lo está demandando. Hay una sensación subjetiva en la sociedad que hay que darle vuelta, pero tristemente los datos objetivos están avalando esa sensación de inseguridad que tienen nuestros ciudadanos. Porque ciertamente no todos los días se pasa el tour por Euskadi. Pasó 3 etapas por la CAP y creo que 3 por la zona de Iparralde o lindando con Iparralde, cosa que evidentemente se olvida. Se piensa en unas y no en otras, lo cual ciertamente resulta curioso, pero bueno, es el mundo en el que vivimos. En ese caso es necesaria la implicación de muchos agentes, a pesar de que creo que trajeron policía francesa, gendarmería, ¿no? Siempre el tour siempre desplaza a, en este caso, la gendarmería y siempre desplaza. La Vuelta a España también desplaza agentes de la Guardia Civil, la unidad motorizada, y bueno, yo creo que la Ertzaintza en otras cosas no sé, pero en lo que sé, además lo conozco, porque es mi unidad, hay mucho nivel. Llevamos haciendo acompañamientos a pruebas deportivas desde el año 82 y hay unos motoristas de alto copete, y una profesionalidad que, bueno, ha quedado más que acreditada. Se vio en el Tour, que es la segunda vez que viene a la comunidad autónoma vasca. Creo que fue en el 92. Sí, fue en el 92 con tema Miguel Lunderain. Eso es, que acabó allí en esto. La Vuelta a España lleva unos años viniendo también, pero aparte de eso hay otra, la Macum en Vira, la Ichulia, todos los fines de semana pruebas deportivas de infantiles, de cadetes, de sub-23, de sub-21, o sea, tenemos una policía para dar cobertura a eso, de verdad, unos profesionales del copón. Está mal que lo diga porque yo pertenezco a la unidad, aunque ahora estoy dedicado a otras tareas, pero grandísimos profesionales, grandísimos. Sí, eso está bien, pero es eso, los eventos, sobre todo los más grandes,
ya sea fútbol o otros deportes, son algo es que te iba a decir, un poco es que excepcional, ¿no? lo vemos todos los, no, pero lo vemos todos los fines de semana también, ¿eh? O sea, ahí juega la Real Sociedad en la Noeta, juega el Atleti, el Eibar cuando ha estado y tal, y se han estado dando respuesta de manera bastante complicada a situaciones que no son, y ahí estamos, y bueno, pues no fallamos en ese requerimiento de la sociedad por estar ahí, ¿no? Lo vemos, la Archicha sigue en la calle, y es donde tiene que estar además, ¿eh? Es donde tiene que estar porque es donde se le tiene que ver y es donde tiene que estar in secula seculorum. ¿Y cómo está el tema de las relaciones con otras policías? Y no me estoy refiriendo al de Estado español, sino con otras internacionales. Pensando en intercambios policiales, como hubo en el origen, no en el origen primigenio, sino en este origen último del 82, ingleses, República Federal Alemana, Israel, hubo contactos, aprendizaje. Me imagino que eso habrá continuado de alguna manera. Pues yo, hasta donde yo creo que puedo aportarte, creo que adolecemos en eso. Sí se mantienen ciertos contactos, pero yo recuerdo como en el año 94 en Arcaute se estaba formando la policía saharaui. Venía la policía saharaui. Quiero decir que éramos esa punta de la, ¿no? Y se buscaron los consejeros de la época tejerlas además con pisas y las trabas que tenían desde el Estado. Era una cosa que no estaba funcionando. Era en organismos internacionales, ¿no? Y ha costado sudores y más. Pero creo que todavía hay que seguir explorando eso. Que hay proyectos que tal sí. Todas las policías españolas, con la policía, me consta que con la policía alemana, con la policía francesa también hay una oficina, un trabajo común en Endaya, donde hay presencia de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y la Gendarmería, creo que es. Bueno, pues se suelen, pero yo creo que hay que explorar más esa vía, porque eso también es hacer país. Sí, porque estoy pensando que en ese 94 que has dicho no había ningún crucero, ni ferry, ni nada del que se le pudiera parecer. Y ahora, no, yo recuerdo ahí unos hombres ahí que llevaban unos pantalones kakis de estos de plastones, de los que tienen bolsillos al costado, y un chaleco, llevan un chaleco con una camisa así también kaki, un chaleco y una visera. Y yo, ¿estos quiénes son? Policía saharaui. Para ir al Tinduf, a los campos ahí y tal. Y bueno, pues no era raro ver policías de otros sitios, algún alemán que venía, y lo que has dicho tú, y en los inicios, pues bueno, no vamos a engañar a nadie, pues se nutrió de formadores de ingleses, alemanes, israelíes, sí, eso sí. Es una historia bonita en realidad, ¿eh? Sí, y a apasionante. los chavales que les gusta eso, yo les invito a que investiguen, porque igual se dan cuenta de que uno de los formadores, pues bueno, pues es un alto directivo de Netflix y bueno, ahí lo dejo. Invito a que busquen por ahí, a ver. Hombre, si lo fuera, igual se te ocurriría hacer una bonita serie. Bueno, yo intentamos, porque teníamos ahí una pequeña soñación de esas de frikis. Yo puedo decir, intentamos entrar en contacto con él y bueno. Sí, yo puedo decir que cuando vive en Argentina. Cuando este libro salió, que es Atentado con Jura y Geldor, yo se lo di a la entonces consejera, hoy senadora, Estefanía Beltrán de Heredia, y le sugerí, así, dado que hay una bonita serie que se llama Blue Bloods hablando del cuerpo de la policía de Nueva York, le sugerí que habría que hacer algo parecido, debido a que Blue Bloods habla de las interacciones personales de la familia Reagan con el patriarca, que es el comisario, jefe de la policía
pero con el hijo, que también está, y los hermanos, que también estaban involucrados en el tema de la policía, con lo cual se podía vislumbrar todo desde muchos aspectos, no solamente el que está patrullando, sino también el que tiene el aspecto más legal, el jefe de policía, que tiene relaciones con la comunidad, con el ámbito político. Aquí se hizo una serie, yo no sé si la veríamos 4. Yo creo que fue a principios de los 2000, se llama Artzañak, la serie. En TV1 era en euskera. Me acuerdo que estaba José Ramón Soroiz de esto. Y no sé si habría 8 o 10 capítulos. Tenía sus pequeñas tramas. A mí, joder, yo me acuerdo que nos enganchamos, los Artzañak de la época nos enganchamos a verla en TV1, la daban. Pero no debió tener mucho predicamento y enseguida la quitaron, ¿no? Era una época buena además para ponerla, ¿no? Porque yo creo que intentaba un poco socializar, intentaba limar esa tensión social que existía en aquel momento, ¿no? Supongo que el objetivo de quienes plantearon eso iba por ahí. Y era desde el punto de vista policial, ¿eh? No era una comedia ni nada por el estilo, o sea, era... Pero no sé en qué, aquello quedó, no sé si habría 8 o 10 capítulos, mira, me la acabas de recordar. Me acuerdo que uno de los que hacía era José Ramón Soroy, en TV1 nada más. Sí, este producto hay que hacerlo no solamente en euskera, sino también que pueda ser exportable. Lo mismo que nos tragamos productos de otras policías, evidentemente en otros lugares también tienen que verlo, y no necesariamente escuchado en euskera y con el subtítulo en el idioma que tengan por ahí, bueno, esto es algo que por ejemplo limita en Estados Unidos, que dicen aquí el que quiera ver películas extranjeras la ve en original y se lo subtitula, pues, y el público, que es bastante comodón, cuando va al cine acaba viendo producto en inglés. En el ámbito de Estados Unidos, salvo que sea en Miami, entonces igual lo ven en castellano directamente. Por eso hay que tener cierta empatía en parte con el posible espectador. O igual es una neura mía, no sé. Bueno, yo ahí creo que el idioma original, y ahora lo estoy viendo porque he empezado a ver una serie en Netflix, Noche y Día creo que se llama, y es en catalán original, y por cierto está doblado al castellano, de pena. Yo ahí no voy a coincidir contigo. Si la serie se graba en euskera, se graba en euskera. Y si quiere verla traducida, que la vea traducida, y si no la quiere ver, que no la vea. También necesitamos contenido en euskera, que es muy, muy, muy necesario. Así que en eso no vamos a coincidir, mira lo que son las cosas. Sí, es necesario contenido, sobre todo pensando en lo que es la competencia de los streamings con Euskal Irrati Telebista, que es otro producto que surge precisamente en el 82 y que también fue una aventura bien bonita y que ahora... Pues lo que hemos hablado, Juan Carlos, pues es que ya va siendo hora también de vincular, ¿por qué no Euskal Policía y el euskera? ¿Por qué no? ¿Por qué no streamings en euskera? ¿Por qué no? Es que muchas veces parece que el euskera lo reservamos a ese ámbito más íntimo, ¿no? De cuadrilla, ese ámbito de familia y tal. Y mira, yo tenía un primo, aquel murió, y bueno, él era guerniqués, ¿no? Era de Guernica, y aquel decía que cuando hablaban del euskera batua, euskera batua inoiz, ¿ves? Euskera beti zabaldua. El euskera batua jugaba con la palabra, ¿no? El euskera batua, no, el euskera siempre, pues eso, ¿no? Sí, es que por lo que has abierto, podría servir tanto para experiencia real, pero también como para serie, la relación de la Euskal Policía con policías vascos de la diáspora. También. Seguro que allí hay policías vascos sirviendo en cuerpos mira, en América. Yo tengo una anécdota. Esto fue en Donostia. Era una semana grande, porque fue una cosa muy curiosa. Era una semana grande y bueno, pues nos requirió para una actuación, era una pensión, y había 2 ciudadanos americanos, estadounidenses. Y uno de ellos, no sé muy bien si porque, bueno, al principio lo que le entendíamos al otro, a su compañero, pues que si era sonámbulo, no lo entendíamos.
se cayó por un patio, se mató. Y en un momento dado, pues, bueno, yo me manejo un poquito en inglés, pero es muy salchichero y tal. Yo recuerdo que llevaba aquel tío un pantalón corto, y estoy hablando de que cuando aquí no lleva tatuajes nadie en las piernas, ¿eh? Nadie. Cuando digo nadie es nadie. Yo al menos no recuerdo haber visto un tatuaje en la pierna. Y me fijé, llevaba un laburo tatuado. Y el tío habla en inglés y me acuerdo en un momento, con acento inglés, americano, quiero decir, Sí. me preguntó en euskera, ¿de Euskalduna sabéis algo? No hablas euskera. Y yo me quedé como una cosa como digo, bueno, a ver, que aquí no entiendo nada. Digo, esto, porque el tío no hablaba un poquito castellano, muy mal y tal, y empezó a hablar. Y esto no sabe euskera. Era poli. Bien. Era poli, no me acuerdo de qué estado era, pero aquello se me quedó grabado a fuego. Y sobre todo se me quedó muy grabado el laburo que tenía tatuado en el... Pues igual eso hay que profundizar. Bueno, me la acabas de recordar. Mira, era una historia que no... Por cierto, Son enlaces, mira, conexiones. aquel se le abrió un mundo porque estaba intentando explicarse y no alcanzaba a explicarse con la que estaba allí con quien nos llamó. Y fue así. Fue la historia, no sé, no me acuerdo, hace, pues, no sé, 30 años o así sería aquello, pero eso fue, sí. Mira, me lo acabas de recordar. Sí, tú, es lo que llaman poder una blando. cosa explorar esa, una cosa explorar. Sí, Una cosa explorar. es poder blando que puede generar. También me pasó, y esto hará como 5 años, ahí en el corredor del Chorierri, iba yo con un compañero mío montado en la furgoneta, la unidad de tráfico, y de repente dentro de un túnel del Chorierri, sentido para Larrabechu, nos encontramos ahí un coche parado y se bajan, creo que eran pakistaníes, llevaban así una especie de chilaba, tal, no sé qué, y bueno, tal, y, bueno, habían pinchado, ¿no? Y yo, habéis pinchado, y no me entendían nada, pero cuando digo nada es nada. Venían del aeropuerto, se habían bajado en Loyu y tal, y el conductor, que era un chavalito joven, muy joven, tendría 18 o 20 años y tal, tío, sí, tal, así, pero muy mal en castellano. Y de repente estaba con un compañero, además, curiosamente, un compañero que, mira, pues lo voy a contar, ya no voy a decir el nombre, si nos ve vas a ver que es él, yo le tengo especial aprecio. Ese compañero mío, bueno, pues solíamos vacilar en el día a día, ¿no? Yo le decía, José, yo te voy a enseñar euskera y tú me enseñas gallego, porque él era oriundo de Galicia, hablaba oriundo, ¿no? Con los padres y tal, él nació aquí, pero hablaba gallego, y bueno, pues en los ratos muertos así, pues, y esto y lo otro y tal, y íbamos hablando de eso. Bueno, pues aquel chaval se bajó y con su dificultad, con ese castellano dificultoso y tal, y al final me dijo, Euskalduna y sacó. Y dije, no, digo, hostia, digo, va, y vanás. Digo, le dije, lo soy y tal. Bueno, pues era un chaval que había venido siendo muy chiquitín a Azkoitia, vivía en Azkoitia y había ido a recoger unos familiares pakistaníes al aeropuerto de Loyu. Así que el euskera muchas veces lo centralizamos y lo focalizamos bastante, parece que somos tal, pero también hay gente que vive en euskera, y si no, date una vuelta por Berriatúa y verás cuántos ciudadanos con origen africano y africanos están allí viviendo en la zona, o marquina, y les preguntas en castellano y les preguntas en euskera y a ver en qué hablan mejor, si en castellano o en euskera. Sí, conozco el caso de gente ir al zoco de Estambul, estar hablando en euskera y ir a venderle cosas a gente hablando bueno, en sí, euskera. Pues es anécdota, bueno, anécdota, pero aprende 4 palabras, pero los que te estoy diciendo yo son gente que vive en euskera. También recuerdo otro, también en Guipúzcoa, bueno, era una persona étnicamente de etnia gitana, y lo mismo, ¿no? Hola, buenos días y tal, y al llegar allí, pues yo fui, hola, buenas noches y tal, no sé qué y tal, y me dice, Mesedes nirekin euskeras, y yo digo, error mío, ¿no? Pero así fue. Parece que hay que ser de Ispaster y tener 8 apellidos vascos, ¿no? Pues no.
hay cada vez, afortunadamente, y digo afortunadamente porque el euskera es nuestro gran tesoro, Juan Carlos. Sí. Todo el mundo decimos, y siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es así. La pirámide de Gizeh, ¿cuántos años tiene? 4.500 más o menos. Vale. ¿Y el euskera? Alguno más. Puede que el doble, Entonces, por lo menos. vale, pues entonces, y nadie se le ocurre liarse a mamporros, a porrazos, con una porra de estas de una maza, a porrazos con las pirámides de Gizeh. Y nosotros, resulta que muchas veces sí nos liamos a porrazos con eso. Bueno, Estoy hablando incluso sí, desde el Estado español y desde el Estado francés, ¿eh? En tiempos de Napoleón, en una batalla que hubo en la batalla de las pirámides, pero eso fue un día. Sí, bueno, ya, vale, pero me entiendes por Sí. dónde voy, ¿no? Quiero decir que llega alguien y nadie le diría, joder, que aberración a la cultura, ¿no? Romper la pirámide de Gizeh, pues como pasó en Afganistán con los budas, ¿no? De los Sí. talibanes. Que todos dijimos, qué barbaridad. Sí, los budas de Babilar. En cambio nos parece muy bien que la gente, por ejemplo, en Nafarroa no vea garantizados sus derechos porque viven en una zona mixta o en una zona Erdeldún. Eso nos parece bien. O que se prohíba o que no se garantice el hecho más que prohibir de que eso nos parece bien. No es igual de aberración cultural. A mí me lo parece. Pero bueno, eran ejemplos un poco anecdóticos de lo que es un día a día, ¿no? De un patrullero de la Artencha. Sí, al final no todo es ser comisario y codearte con el Salburu, sino que hay gente que hace la labor a pie de calle, en la comisaría. El 90%, luego hay otra cosa también, que el más de estaba cifrado, porque hicieron un estudio el Departamento de Seguridad. Creo que era el 80 y mucho, el 90% casi de las actuaciones de la Artencha son actuaciones asistenciales, donde no media fuerza ni nada por el estilo. Es el coche que se ha quedado tirado, la mamá que se le ha caído no sé qué, el señor que se ha caído por las escaleras, el 90% de las actuaciones son así. En cambio, no sé por qué, seguramente una cuestión cultural heredada erróneamente, siempre se asocia al uso de la fuerza, a la violencia, no sé por qué. El tema del audiovisual, libros, y aquí podría citar el señor Abasolo, un libro que para mí fue interesante, como el aniversario de la independencia, que recuerdo uno de los policías que se llama Valencia, de apellido. Era ex miembro de ETA, ¿no? Y se había metido. Sí, que le metieron a este como compañero. Me lo leí porque me lo recomendaste tú, además, me acuerdo. De hecho, lo tengo por ahí, creo. Sí, lamentablemente el autor nos dejó hace no mucho. Sí, ya me acuerdo que investigaban un homicidio, me acuerdo. Sí, conjuntamente, sí. Bueno, pues... creo que hemos hecho un repaso, en cierta medida. Sí, hay muchas cosas para hablar, anécdotas para contar. Hemos glosado un poco. Hay un libro que se llama Ertzaintza de Cirilo Dávila, que es de 2005. Sí. Hizo un trabajo Cirilo. Creo que trabaja en Radio Euskadi, no sé si sigue trabajando ya. Y en Deia también, ¿no? Estuvo trabajando y me acuerdo que estuvo haciendo una serie de entrevistas y tal. Y bueno, hay algún proyecto por ahí en ciernes que se ha quedado un poco estancado en este momento, pero yo confío que algún día se recupere. Tengo un compañero que está en ello y que se recupere. Hay muchas cosas que tenemos que conocer porque creo que desconocemos de nuestra historia, como lo que te he dicho de las policías. Policías vascas son más antiguas que que la Guardia Civil y que la Policía Nacional. Sí, creo que hay como dicen en inglés, un statement, una declaración de los años 50 del siglo XIX de un diputado que por supuesto no era del PNV porque aún le quedaban como un cuarto de siglo para nacer al PNV, que dijo en aquel momento: esto de la Guardia Civil puede estar bien, pero para los españoles, nosotros ya tenemos de eso. Sí, que es así. Yo ahora no lo tengo aquí, pero hay documentos internos de la Guardia Civil donde dicen la complejidad que le supone desplegarse en vascongadas, es el término que utiliza, pues por el enraizamiento que tienen las policías forales en estos territorios, ¿no? Todavía queda alguna perlita por ahí. Creo que si va alguien para Gordesola, creo que allí queda un antiguo
lo que fue un antiguo cuartel de la policía foral, y tiene allí, si no mal recuerdo, tiene ahí unas, no sé la palabra, azulejos ahí que pone policía foral y tal, y bueno, pues pero esas son cosas que se desconocen. Parece que es que esto un día se le ocurrió a Retolaza o así, ¿no? Porque hay gente que hasta, yo recuerdo una vez en el Museo de Arcaute, que es muy bonito, si no, llamando y pidiendo cita te reciben. Recuerdo que fui allí con una compañera, estábamos haciendo un curso y recién lo acaban de estrenar y tal. Era un poco más joven que yo, ¿no? Pero ya lleva años también. Es una persona, bueno, pues una compañera, ¿no? Y resulta que pues fuimos a ver el museo y tal, y digo, joder, qué bonito, qué tal, y no sé qué, ¿no? Porque tiene piezas muy, muy curiosas, ¿no? De la policía foral también y cosas así, ¿no? De la Archeña del 36 y tal. Y viendo la Archeña del 36 dice, anda, qué cosa más curiosa, escriben Ertzaina con ñ. ¿Y esto? Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Eso me lo dijo alguien que era Archeña. No lo sabía. No sabía ni por qué se había acuñado ese término, ni quién lo acuñó. Cuando entré yo, nos daban historia en la academia. Y aprendíamos la historia no solo de la Archencha, sino de Euskal Herria, también, de todo Euskadi. Y se nos enseñaba y por qué, y de dónde nace, y cómo empezó, y eso ha desaparecido. Y yo, desde luego, cuando tengo oportunidad de reivindicarlo, desde mi tarea actual dentro de la Archencha, lo reivindico. En los foros que tengo que reivindicarlo, quiero decir, dentro de lo que es, pues eso, al Departamento de Seguridad, a sus responsables. Yo creo, y así lo he trasladado también, a la nueva directora de la academia, entre las formaciones creo que se tiene que recuperar eso otra vez. Sin duda. Entre otras muchas que hay que dar, pero esa también. Una materia formativa. También. Y a poder ser con elemento de soporte, elemento audiovisual de soporte, elemento físico, libro. Sí, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos y dónde estamos si no sabemos de dónde venimos? ¿Es así? Entonces, ese dato que he dicho, de que los primeros registros que aparecen en 1784, ni más ni menos, o sea, en el siglo XVIII, lo desconoce todo el mundo. Lo desconoce cantidad de gente. Y eso es lo que yo también me pregunto. Yo, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Sí, lo mismo que en la otra vertiente, el árbol malato, como símbolo de que sí, vale, vamos a hacer parte en ejércitos multinacionales, porque ahí participaba gente de todo el mundo, y cuando se vaya a afrentar nuestra tierra y nuestra gente, siguiendo aquel lema de los infanzones tobanos de sí, patria libre, pero de gente libre, porque la gente es la que hace la patria. Ser libres en patria libre. Sí, exacto, ese es el lema, exactamente. Yo lo he hecho un poco en resumen. Era yendo fuera, pero aquí, a mí me pagas una soldada. Al ejército, bueno, tanto al francés como al español, porque en un momento dado perdimos la capacidad de tener un ejército propio. Vale, se va, pero como van los lasetes suizos, como van los italianos, cobrando. Precisamente el antecedente de los Miqueletes está en la guerra de convención en 1793-1795, en la guerra entre Francia y España, y las milicias que se arman en Irún y en Hondarribia, como he dicho antes, y de ahí nacen los Miqueletes, porque se llega a la paz, digamos, entre Francia y España, pero se quedan armadas esas milicias para garantizar la seguridad en los caminos que llevaban a Guipúzcoa. Y ese es el antecedente de los Miqueletes. Entonces, que también estamos hablando del siglo XVIII. Nafarroa ha sido más tal, ¿no? Pero en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava se han mantenido los miñones todo este periodo, porque como no era una provincia traidora, se mantuvieron los miñones, ¿no? O sea, mientras no existía más que la Guardia Civil y la Policía Nacional como cuerpos policiales, en Álava se seguían viendo en las carreteras a los miñones. Yo recuerdo ir a La Rioja con mis padres y ahí a la altura de Zambrana a ver con un uniforme de Joan, una chamarra de cuero marrón así, y todos vestidos de marrón y una chapela roja,
y aquellos estaban allí antes de que fuera la Archaña también, que volviera la Archaña, ¿no? Y en Iparralde, pues bueno, pues ahí pues desde 1791 que nos partieron en dos y nos mandaron para las landas, no hemos tenido nada, ¿no? No hemos tenido nada. Ha estado centralizada toda la seguridad en París. Sí, Es en un tema Iparralde interesante. está por recorrerse el camino. Está para trabajar, sí. Está para trabajar. Ahora creo que igual Pello Chelecu le pega una vuelta, que seguramente le veamos de alcalde de Cambó y de presidente de la Mancomunidad. Y bueno, oye, pues igual plantea eso, lo dudo, porque los franceses para eso son muy, lo dudo, pero bueno, quién sabe, lo dejamos para otro programa, Juan Sí, Carlos, ahí igual puede haber hablamos triangulación. de eso. Sí, ahí puede haber triangulación, siempre con presión de los corsos, de los bretones, y entre unos y otros, pues igual Lo veo muy lejos de eso, aquí a unos lo cientos veo. de años. Bueno, oye, pues ya lo vivirán otros, ¿no? Lo mismo que estamos hablando nosotros de aquellos ahí con bigote, los bigotones que van en el siglo XVIII y tal igual, pues bueno, pues igual resulta que ahora, oye, ahí hubo dos chalaos que un día en internet hablaban de esto, pues quién sabe, ¿no? Nosotros que nos toca un trozo de la cadena, ¿eh? Ya me entiendes por dónde voy, Sí. de esa cadena tenemos un trozo de eslabón y lo que tenemos que garantizar es que esa cadena siga para adelante. Entonces, pues bueno, ya llegará, tiene que llegar, nosotros continuamos. Pues creo que podemos ir dejándolo por aquí, con este recorrido Perfecto. que hemos hecho. Salvo que te quede algo por resumir, algo por decir. Habrá que hacerse rogar un poco también para que nos invites otro día así y así ya contamos más cosas. Hay que guardar algo. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo. Pues yo agradecido de que hayas venido por aquí y de haber tenido esta conversación, que seguro que sería interesante para los que hayan llegado hasta aquí. Pues pueden dejar comentario, pregunta, lo que consideren oportuno. Muy bien, pues un placer y bueno, espero haberte podido responder a lo que tenías interés, a las preguntas. Así que es que ricasco por la invitación y ya está otra.